Muy buenos días, primer lunes de diciembre, lunes 4 de diciembre, abrimos este programa de hoy con Volviendo a los 90 de los prescindibles para hablar del paralelo que se hace evidente entre el menemismo y el futuro gobierno, o cómo pinta el futuro gobierno de Javier Milei. Vamos un poquito para atrás, año 2019, en el barrio porteño de Belgrano, se produce un encuentro entre el expresidente Carlos Menem y quien entonces era un economista mediático, Javier Milei. Le dice Carlos Menem, vos vas a llegar lejos, tenés que ser presidente. En ese momento un Menem anciano de 89 años. Milei le contestó que no creía que fuese así porque la política lo aburría. 4 años después de aquel pedido del hombre mayor, se cumple y su sobrino Martín Menem, el hijo de Eduardo Menem, es nombrado como próximo presidente de la Cámara de Diputados. Fuentes cercanas al expresidente Carlos Menem dijeron que el riojano vio en la televisión a un economista con los pelos revueltos que reivindicaba los gritos y decía que él era, por escándalo, el mejor presidente desde la vuelta a la democracia y pidió conocerlo. ¿Cuánta influencia hay en Javier Milei de la figura del gobierno de Carlos Saúl Menem? Por lo pronto, Milei anunció privatizaciones, al igual que Menem, piezas claves del programa económico de ambos. Por otro lado, comparten asesores y consejeros. En la semana pasada contamos cómo Roberto Dromi, el funcionario menemista autodeterminado, el ministro de las privatizaciones, le sugirió a Milei el envío de una ley ómnibus para tratar todas las privatizaciones y todos los cambios juntos. Milei tomó la idea y llamó a sesiones extraordinarias casualmente para el 11 de diciembre, donde empezaría a tratarse esa ley ómnibus. Incluso Guillermo Francos, designado por Milei como ministro de Interior y prácticamente se las veces de jefe de gabinete, fue legislador oficialista durante el gobierno de Menem y fundó una organización de estudios económicos junto con Cavallo. Lo que parecería ser un gobierno regido por la impronta de Mauricio Macri cada vez más parece una versión siglo XXI del gobierno de Carlos Saúl Menem. Por otro lado, el presidente electo y el expresidente Menem parecen un espejo invertido, porque desde un punto de vista de la personalidad se sabe que Menem era un seductor, alguien de carisma descollante, muchas habilidades sociales, y Milei, según lo describió Juan Luis González en su libro Loco, es una persona terriblemente sola. Además de los continuos ataques de ira de Milei, lo muestran como alguien con poco autocontrol, mientras que Menem nunca se lo vio fuera de sí en público, ni tampoco quienes los conocen en privado. De la perspectiva de táctica electoral también se plantea una especie de espejo invertido. Se dijo que Menem dijo que si decía lo que iba a decir no lo votaba nadie, y al contrario, Milei dijo lo que Menem cayó, solo que ahora la realidad impone moderarlo. Es decir, lo votan muchas personas sabiendo que no va a hacer o que no puede hacer lo que dijo que iba a hacer. Lo inverso a lo de Menem, que lo votaban personas creyendo que iba a hacer lo que después no hizo. Milei comenzó hablando de la dolarización, ahora menciona la posibilidad de un dólar como moneda de uso cotidiano junto con el peso, luego dijo que iba a recortar el presupuesto 15 puntos, ahora habla de 5 puntos, que iba a hacer explotar el Banco Central, ahora dice que dejará de emitir, y además Menem contaba con un clima de época favorable, enmarcado en la caída del muro de Berlín, las privatizaciones primero de Margaret Thatcher en el Reino Unido, la presidencia de Reagan, un presidente de derecha en los Estados Unidos. Además, Menem tenía mayoría en ambas cámaras, mayoría de gobernadores, casi 80% de los gobernadores, y Milei tiene muy pocos diputados y senadores, y ni un solo gobernador responde a su influencia directa. El armado de gabinete del nuevo gobierno trajo problemas entre Milei y Mauricio Macri. Vamos a escuchar las palabras de Guillermo Franco, futuro ministro de Ceremonial y Protocolo, que explica por qué la designación de Martín Menem, sobrino de Carlos Menem. Hicimos un análisis de la composición de la Cámara de Diputados, de lo que implicaba tomar uno u otro camino entre los candidatos que había, y nos pareció que lo más razonable y lo que ha seguido permanentemente la historia en cuanto a la sucesión presidencial era presentar un candidato de la Libertad Avanza, tanto el vicepresidente provisional, el presidente provisional del Senado y en la Cámara de Diputados. ¿Pero eso por una cuestión protocolar o por una cuestión política? No, por una cuestión política. Yo creo que es una cuestión política, ¿no? Donde obviamente nosotros estamos dispuestos a analizar todas las variantes, todas tenían pros y contras. Nuestra gente quería, nuestro bloque de diputados nos planteó también que creían que tenía que ser un diputado de la Libertad Avanza, y bueno, y el presidente resolvió. Yo creo que el presidente tomó una resolución sopesando absolutamente todos los pros y los contras de la decisión. Salomónica.
Dije Guillermo Franco, ministro de Ceremonial y Protocolo, ministro de todo, ¿no? De Ceremonial, de Protocolo, del Interior, probablemente las veces de jefe de gabinete. De hecho, el ministro de Interior de Carlos Menem, Bauzá, terminaba siendo superministro y luego terminó cuando se creó el cargo. Cuando Menem comenzó no había en el cargo la función y la figura de jefe de gabinete que se crea con la modificación de la Constitución de mediados de los años 90 que le permite al propio Carlos Menem ser reelecto. Vamos a seguir con más testimonios de este fin de semana. Además, ahora tenemos el de Francisco Poltroni, que sería el presidente provisional del Senado de La Libertad Avanza en el Congreso. Vamos a escuchar lo que dijo Francisco Poltroni. Yo fui con agenda propia todos estos días, no tenía la certeza de que Javier finalmente me anunciara, pero sí me fui presentando con cada uno de los senadores que tuve oportunidad de conocer. Estuve con 15 senadores, todos de diferente espacio, como un proceso normal de conocer con quién uno va a trabajar por los próximos años, ¿no? A ver, creo que el no tener experiencia política es una gran fortaleza porque no traigo todos esos viejos prejuicios que nos han hecho tanto mal a todos los argentinos. Y esto creo que es clave, porque mira, si yo soy peronista, te felicito, y yo soy radical, y también te felicito. Pero, a ver, ¿qué opinas de estas reformas profundas que tenemos que hacer? Y ahí es donde todos tenemos que trabajar y ponernos de acuerdo para cambiarle la vida y el destino de este país. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei también tiene huellas del llamado Pacto de Acasuso. El macrismo parece relegado a un segundo lugar, pero en el contexto en que la confusión avanza en lugar de la libertad, también reclama un lugar el macrismo o un lugar más importante dentro del gobierno. La voz más liberal de Juntos por el Cambio salió a contestarle. José Luis Esper, uno de los mentores de Javier Milei en sus comienzos, en la campaña que hicieron en el 2021 juntos, se expresó a favor de Ritondo y que hubiera preferido que Ritondo fuera el presidente de la Cámara de Diputados. Escuchemos a Luis Esper. Yo no pensaría que un presidente que tiene tan poca cantidad de senadores, tan pocos diputados, es el que puede imponer al presidente provisional del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Yo hubiera dicho, bueno, ¿cuál es la minoría dentro de diputados? Te voy a hablar de diputados ahora, sí. En la Cámara que yo conozco, donde yo estuve como Avanza Libertad. Correcto. ¿Cuál es la minoría en la Cámara de Diputados que te asegura o que te da una mayor probabilidad que el resto de las minorías del avance de los proyectos de ley? Y yo creo que ahí era Cambiemos, sin duda. Y era el candidato de Ritondo. Por lo tanto, yo hubiera preferido que el candidato hubiera sido Ritondo, pero no por lo personal, sino porque creo que era la manera más práctica de manejarse. Al mismo tiempo, el vicepresidente del PRO, Federico Angelini, le advirtió a Javier Milei que tendrá consecuencias tomar esta decisión. De cualquier forma dijo, me parece que lo más lógico es discutir ley por ley. Escuchemos a Federico Angelini. Lo que muchos entienden es, si Cristian Ritondo se impone como presidente de la Cámara Baja, se va a una suerte de bloque con más músculo. Le aporta muchos diputados y diputadas pro al bloque de La Libertad Avanza. Ahora, si Cristian Ritondo no va como presidente de la Cámara Baja, muchos te dicen, se negocia ley por ley. Es otro tipo de acuerdo. No, a ver, me parece lo más lógico, porque claramente el gobierno eligió un camino que es distinto al de tratar de trabajar juntos desde el día cero. Bueno, en realidad era el periodista que le preguntaba, que decía si se discute ley por ley. La cuestión de fondo es que, muy inteligentemente, Javier Milei está llamando a compartir el costo político que va a tener la cantidad de ajustes que se va a producir a otros sectores políticos, a todo el peronismo no K, representado por la figura que puede ser como significante Carlos Menem, de un peronismo más cercano a las posiciones más libertarias que tiene el propio presidente, y por el otro lado al PRO, para compartir con más que La Libertad Avanza los costos políticos que va a generar inicialmente un ajuste. Vamos a escuchar ahora a alguien más cercano a Patricia Bullrich, a Damián Arabia, diputado nacional del PRO, planteando lo contrario a los dos testimonios anteriores que mencionamos. No podemos condicionar nuestro apoyo por un cargo. Nosotros, si perdemos la defensa del cambio, que es lo que venimos diciendo, yo milito desde los 15 años, entonces, que venimos diciendo esto hace casi 2 décadas, bueno, la gente nos lo va a cobrar. Nuestro electorado nos va a decir, flaco,
Me dijiste durante 15 años que lo que había que hacer era ir para allá. Y ahora, porque no te dan el carguito o el puestito, la presidencia de la Cámara o qué sé yo, no, ahora vas a revisar. No podemos hacer eso. Porque de verdad, creo que vamos a un desastre político. Yo lo respaldé a Cristian Ritondo hasta... Sí, lo dijiste abiertamente. Lo dije abiertamente. Sí. Sin ningún tipo de condicionamiento dije, yo creo que la persona más indicada para presidir la Cámara de Diputados es Cristian Ritondo. No solo porque es de mi partido y es de mi espacio político, sino porque de verdad lo conozco y sé de su capacidad de construcción política. Ahora, también dije, si finalmente el presidente de la Nación electo, que la tradición indica que pone al presidente de la Cámara, no lo elige a él, bueno... Nosotros no podemos estar condicionando el cambio. Y yo lo hablé personalmente con Cristian, y Cristian me dijo muchas veces, Damián, eso no está en discusión. Así que de verdad... ¿Y la declaración de Angelini, qué crees? ¿Que fue a título personal? La verdad no lo vi, sí. Pero bueno, tomando de lo que vos decís, asumo que será a título personal o no sé cómo... Bueno, pero finalmente tenemos dos ministros muy importantes, Seguridad y Economía, que son del PRO, Patricia Bullrich y Luis Toto Caputo. Macri salió a decir, perfecto acto fallido, Macri salió a decir que eran decisiones personales, lo que podría decir que es que no lo consultaron a él. Vayamos a la vereda de enfrente entonces, ahora al panperonismo. Se empezó a discutir quién va a encabezar la renovación del peronismo. Vamos a escuchar primero una respuesta del presidente Alberto Fernández a esta pregunta hecha el 3 de diciembre. Este fin de semana, Alberto Fernández dijo, no tengo la impresión de que Axel nos represente a todos. Lo que tengo seguro es que en la historia de la democracia, la provincia de Buenos Aires nunca recibió de la Nación la cantidad de recursos que el gobierno nacional le asignó a la provincia de Buenos Aires. Eso es un mérito del gobierno nacional. El mérito de Axel es que los administró bien, que además fue muy honrado, muy honesto en la forma de trabajar, muy transparente, y que yo, a mi juicio, es un hombre criterioso, más allá de que no comparto algunas miradas que tiene sobre la economía. Hay mucha dirigencia que en el futuro tiene mucho para dar. Sergio, yo sigo diciendo, está en... No le convence Kicillof para el futuro. No, es que no sé si nos representa a todos. No tengo la impresión que nos represente a todos. Es la verdad, lo digo con todo respeto. No, es que se percibe, por eso le pregunto. Pero no siento que nos represente a todos. Pero digo, hay otros sujetos políticos dentro del peronismo. Victoria Tolosa Paz, Gabriel Catopodes, Jorge Ferraresi, Coqui Capitanich. Son tipos que tienen un futuro impresionante por delante. Mientras tanto, a tono con los nuevos tiempos políticos, Axel Kicillof salió a disputar la idea del derroche presupuestario, entre comillas, que haría los peronistas en su bastión, la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof dijo, la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada en materia de coparticipación. Justamente esta es la disputa por la renovación del peronismo sobre las necesidades presupuestarias de los gobernadores. Es donde quiere intervenir Milei para dividir el bloque peronista de ambas cámaras y de esa forma alcanzar el quórum propio. Hay quienes dicen que este problema hace que Milei termine inclinándose por personajes que vienen del peronismo como Guillermo Francos o de apellido histórico como Martín Menem. Vamos a escuchar a Axel Kicillof hablando de la provincia de Buenos Aires. En términos de recursos, la provincia de Buenos Aires es una de las que mayor participación tiene de los recursos propios sobre los recursos totales. Lo que tal vez no se sabe es que los recursos nacionales que recibe la provincia de Buenos Aires, llamada coparticipación, sufrió históricamente una merma grandísima. La provincia de Buenos Aires, para decirlo en números redondos, aporta el 40%, 37% de los recursos totales a distribuir y recibe el 22%. Es decir, que es la provincia más perjudicada en términos de aporte contra retorno de los recursos. La provincia de Buenos Aires es la provincia que menos gasta de la Argentina. Cuando se la mide, como hay que medirla por habitante. Un cálculo sencillo anual es que la provincia de Buenos Aires gastó en el año 2022 228.000 pesos por habitante. Todas las provincias tuvieron un gasto mucho mayor por habitante, en el extremo 5 veces más. O sea que la provincia de Buenos Aires es la que menos gasta.
La provincia de Buenos Aires es también, junto con Córdoba, la que menos empleados tiene. En términos per cápita, o cada 1000 habitantes, la provincia de Buenos Aires tiene 34 empleados, la provincia que más tiene 105 empleados cada 1000 habitantes, y todas las demás están mayores, menos Córdoba, que es prácticamente un empate. Es decir, que es la que menos gasta y la que menos empleados tiene en proporción al resultado que tiene que dar de prestaciones, de derechos. De derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la seguridad. A ver, parece lógico, cuando uno analiza el sistema federal, una provincia que tiene el 40% de la población como Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene 3 senadores, igual que la provincia más chica, que pueda tener menos habitantes incluso que un solo municipio de la provincia de Buenos Aires. Entonces parece lógico desde la estructura de un gobierno que no tiene gobernadores, como el de La Libertad Avanza, por lo tanto tiene muy pocos senadores, que diga el dinero que le daba a la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional, con la mitad de ese dinero repartido entre 10 provincias, consigue el voto de 20 senadores. Es decir, parece lógico que lo que se vaya a producir es una situación en la cual haya una menor cantidad de aportes en la provincia de Buenos Aires a cambio de aportes en otras provincias que en suma le terminan dando mucho más senadores a la Libertad Avanza. Finalmente, el planteo es bien simple, es a la Libertad Avanza sumarle el PRO y sumarle la parte del peronismo de derecha o de centro derecha que va desde el menemismo hasta el propio Daniel Scioli, que ya dijimos se queda como o se quedaría como embajador en Brasil, y además de hecho participó Guillermo Francos en una fundación en la que incluso estaba el propio Milei, de apoyo a la candidatura de Scioli en el año 2015. Finalmente, el primer gobierno anarcocapitalista de la historia, que empezó con una campaña anticasta, terminó tomando para las funciones esenciales a políticos profesionales que han tenido cargos en los diferentes gobiernos que, según Milei, fracasaron todos. O sea, el día 15 la transición parecería indicar una suma de confusiones por un lado, un retorno de la casta, en este caso de la casta menemista. A eso se añaden las demandas del macrismo de un lugar más importante en el gobierno. También el hecho de que hay segundas líneas mileístas de la primera hora disconformes con la constitución del nuevo gobierno. Falta menos de una semana, comenzamos la última semana antes de la asunción del nuevo presidente y por el momento solo se trata más de dudas que de certezas. En cualquier caso, vale la metáfora de volver a los años 90 y nos despedimos con la misma canción en la que abrimos esta apertura, que es aquella de Volvieron los 90 de Los Prescindibles.